En primer lugar, es un proyecto de principio a fin inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, porque por lo menos destacan tres vicios en este proyecto de ley. Por lo menos vicios groseros. ¿Cuál es el primer vicio? Bueno, lo que es la afectación de las autonomías constitucionales. Segundo vicio, ¿cuál es? Tiene que ver con el tema del producto superestrella, el salario global. ¿Por qué? Porque es que aquí se están afectando los derechos y las situaciones jurídicas consolidadas de cada uno de los funcionarios y funcionarias públicas. Porque el proyecto lo que está haciendo es trasladando de manera obligatoria, es decir, de manera coactiva, a los funcionarios que tienen el esquema de salario compuesto, base más pluses, a lo que es el modelo de salario global. Y si a mí me contrataron con un esquema de remuneración determinada, de acuerdo con lo que establece nuestra constitución política, salvo que se violente el principio de irretroactividad de la ley, a mí me tienen que mantener ese esquema de remuneración y no me pueden entonces, sobre pretexto de la crisis fiscal, de un día para otro, entonces mantenerme congelados los salarios durante no sé cuántos años, ¿verdad? Durante cuántos años, porque precisamente eso es lo que está estableciendo este proyecto de ley, que más bien incluso viene a derogar en parte, como ya decía, lo que es la regla fiscal que está contenida en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero la viene a derogar todavía en un sentido más perjudicial para las y los trabajadores. Entonces, este es el segundo vicio de inconstitucionalidad, la violación de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas consolidadas y del principio de irretroactividad de la ley. Ojo, que yo no estoy inventando el principio de irretroactividad de la ley. Si hay algún colega que me está escuchando, o algún estudiante de derecho, pues se da cuenta que en el artículo 34 de la Constitución Política, que ha venido siendo mancillada en este proyecto de ley y en las otras dos leyes que ya mencioné, precisamente viene a consagrar que ninguna ley puede tener efecto ¿de qué tipo? Retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Pero a mí, si de manera obligatoria me trasladan a otro esquema salarial, imagínense, yo tengo 20 años de laborar en la administración pública, tengo un salario base, tengo mis complementos salariales, mis anualidades, y entonces me dicen, usted entonces va a mantener precisamente ese salario congelado. ¿Durante cuánto tiempo? Nadie sabe, ¿verdad? Hasta que precisamente el salario de lo que es la categoría del salario global, ¿verdad? Precisamente llegue a alcanzar ese salario. Eso es el cambio de reglas, es un cambio de reglas que es contrario pues, al artículo 34 de la Constitución. Y además, este proyecto es inconstitucional de los vicios groseros, tiene otros más. Es prácticamente toda una colección de vicios de inconstitucionalidad que tiene este proyecto de ley, es que la negociación colectiva es un derecho fundamental de los sindicatos y de la clase trabajadora. Y a merced de estas modificaciones contenidas en el último texto, se está vaciando lo que es el derecho de negociación colectiva. Y entonces el derecho de negociación colectiva queda reducido ¿a qué? Queda reducido a una figura simbólica, donde los sindicatos no pueden negociar los aspectos sustanciales de la relación de empleo, es decir, la negociación colectiva queda reducida a una caricatura y por eso se viene a violentar, además del artículo 62 de nuestra Constitución Política, la que tanto han pisoteado a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley, y no solamente el artículo 62, sino también lo que es el convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo acerca de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, que es un convenio que está ratificado por nuestro país y que por lo tanto tiene un rango superior a la ley ordinaria y que además precisamente este convenio forma parte de lo que son
el régimen de lo que son los derechos humanos. Por eso aquí hay otra violación muy grave, no solamente a lo que es la constitución política, sino a lo que es el régimen internacional de los derechos humanos. En definitiva, es un proyecto entonces que viene a trastocar las bases del Estado social y democrático costarricense y además que es un proyecto de ley que carece de toda legitimidad democrática porque los actores sociales, los sindicatos y los empleados públicos no han tenido ninguna oportunidad efectivamente de participar de manera activa en la discusión y en lo que es la construcción de este proyecto de ley.